Nosotros tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 44, que es un artículo modelo, digamos, en las constituciones latinoamericanas. Es un artículo seguramente tomado de las constituciones europeas de los estados socialdemócratas, que garantiza hoy el acceso a la salud en términos iguales para quien tiene recursos y para quien no tiene recursos. En el caso de pacientes que no tienen recursos para acceder a la medicación que necesitan, la Constitución les garantiza que el Estado se va a hacer cargo. Y es en base a ese artículo que nosotros venimos litigando desde hace unos años y consiguiendo, en la mayoría de los casos, medicamentos o prestaciones para esos pacientes. Este proyecto de ley que el presidente Vázquez envía al presidente electo, de alguna manera intenta restringir esa garantía constitucional, porque a propósito de la ley se intenta interpretar ese artículo diciendo, está bien, le vamos a garantizar a todos lo mismo, pero lo mismo dentro de lo que esté en las listas. Lo que no están en las listas, no. Y eso es un retroceso en materia de derechos, sobre todo para los que no cuentan con recursos para acceder, porque el caso del AME, el medicamento es uno de los más caros del mundo, pero nosotros hacemos amparos por medicamentos que cuestan 20.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, etc., que para algunos pacientes, para algunos uruguayos, están en condiciones de acceder. Justamente los que patrocinamos nosotros son los que no están en condiciones de acceder. Y le pongo un ejemplo bien concreto para que se entienda bien esto. Nosotros demandamos mucho al Fondo Nacional de Recursos, tal vez el juicio que más se hace contra el fondo en el 2019 fue los implantes cocleares para los niños que nacen sordos. El Fondo Nacional de Recursos cubre un implante coclear a todos aquellos niños uruguayos que nacen sordos para un oído. Si ese niño nace en una familia de clase media o clase alta, el fondo le da un implante y sus papás compran el otro, por lo tanto ese niño va a escuchar con sus dos oídos como lo hacemos nosotros. Los niños que nacen en hogares más humildes reciben un solo implante, o sea, escuchan de un solo oído. Esto tiene un impacto negativo en su desarrollo intelectual, en su rendimiento escolar, en su inclusión social, porque no pueden participar de conversaciones con estímulos sonores múltiples. Y bueno, esos niños de familias más humildes están consiguiendo su segundo implante a través de los juicios que le hacemos al Fondo Nacional de Recursos. Pero no hay un absurdo allí de que el Estado prevea un solo implante coclear, no debería ser. Bueno, y sí, porque escuchamos con dos oídos. Bueno, obviamente es mejor para esos niños poder escuchar con uno que no poder escuchar. Desde pero luego, en definitiva, ni que hablar, pero es intolerable es que la suerte y el desarrollo de esos niños dependa de la familia que les tocó nacer. Y esa es la pelea que damos. Por eso digo, están los medicamentos muy caros como los de la AME, pero también hay otros que no son tan caros. Estamos hablando de que un implante coclear cuesta entre 12 y 16.000 dólares, dependiendo del modelo. Entonces, si como sociedad, los uruguayos, no estamos dispuestos a invertir 12.000 o 16.000 dólares en un dispositivo para que un niño se pueda desarrollar y alcanzar su máxima potencialidad, no sé en qué otra cosa pensamos gastar el dinero o los recursos que tenemos que sea más útil que hacerlo en esos niños. ¿dónde está la falla? Porque usted mencionaba un artículo de la Constitución que nos da ciertas garantías a los habitantes. ¿Y por qué eso no se cumple? ¿Por qué es parcial? ¿Por qué no llega? Bueno, eso habría que preguntárselo a quienes toman las decisiones en Pero ese usted es sentido. abogado, Pero ¿qué evidentemente las opina? razones son todas económicas. En todos los juicios que hacemos, y en el 2019 hicimos 353 juicios desde la facultad para reclamar prestaciones de salud no cubiertas, en todos los juicios me animo a decir que no hay casi ninguno en que se cuestione lo que estamos reclamando. O sea, Sí, no se dice esto no sirve. Se dan los medicamentos que pasan un análisis económico. Son los únicos que se dan. Exacto. Las razones por las que no se dan son económicas. Las discusiones son de plata, no son, a diferencia de lo que dice el presidente, porque lo que dice el presidente en eso que dice no es verdad, a diferencia de lo que él dice, en todos los juicios que hicimos nunca se discutió si el medicamento es bueno. Lo único que se discutió es si vale la pena gastar eso o no está bien gastar eso, si la plata alcanza, si el sistema corre riesgo, su sustentabilidad corre riesgo. Pero en realidad es falso que se reclamen medicamentos que no tienen aval científico. Todo lo que reclamamos está aprobado. No, eso es falso. Todo lo que reclamamos está aprobado en Estados Unidos, aprobado en Europa, aprobado por las distintas cátedras de la Facultad de Medicina de la UDELAR. El ejemplo que usted ponía del cáncer de colon, ese medicamento, ese Tuximab, mire ese medicamento fue aprobado en Estados Unidos en el 2006, en Europa en el 2006. En Uruguay se autorizó su comercialización en el 2009. Quiere decir que el que tiene dinero lo puede comprar desde el 2009, hace 10 años. Pero además está en las pautas de la cátedra de oncología. Lo recomienda la facultad cuando uno estudia oncología. Pero además lo recomienda el Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer. Y seguimos haciendo amparos. Es más, el Ministerio de Salud Pública lo evaluó y concluyó que es útil, pero que es caro. Y no hay, o sea, obviamente el camino que queda es el litigio, que es lo que se está haciendo. Ahora, con los resultados a la vista de que hasta ahora los juicios que se han iniciado contra el Estado, todos han resultado perdidoso el Estado. La inmensa mayoría ha perdido el Estado, la inmensa mayoría. Y eso no ha servido como para hacer un clic al punto tal que el presidente sigue ratificando esa política, ¿no? Evidentemente no ha servido, aunque algunas cosas se han incluido.
Algunas cosas se han incluido, algunas cosas por las que hacíamos amparos en los años 2015, 2016 se han incluido. Por ejemplo, los medicamentos que curan la hepatitis C, después de tener que litigar muchos años, pues se han incluido. Y alguno más se ha incluido, pero muy poco respecto a todas las necesidades que hay. ¿Con el nuevo gobierno ha podido tener algún contacto a nivel de futuras autoridades para ver si piensan encarar esto de una manera distinta, si piensan hacer algo? No, la verdad que no, pero en su momento cuando se intentó restringir el acceso a través de la justicia a estos medicamentos en el 2015 por una ley de presupuesto y después en una rendición de cuentas, la mayoría de los legisladores del Partido Nacional se mostraron contrarios a eso. O sea que espero que mantengan esa posición y que este proyecto de ley que se envía al presidente electo no sea aprobado. Aquí estamos viendo fotos de pacientes con AME, ¿verdad? Que han recibido... Sí, ahí tenemos a Loan, el primer niño que recibió Spinraza en Uruguay. Un chiquito de Artigas, su papá es peón rural en Artigas, en Baltasar Brum, y vive allá. Y fue el primer niño que recibió Spinraza en el Uruguay. A todos los niños les ha cambiado la vida, ¿verdad? Todo Sí, lo que lo están recibiendo. Totalmente. Vimos a Lucas y a Lucía que con una dosis nomás ya han recuperado parte de la autonomía de una manera maravillosa. Sí, pero además es la única alternativa. O sea, ¿qué hacemos con Logan? Si no hay otra alternativa. La expectativa de vida de Logan era 2 años. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a dejar morir? Teniendo un fármaco que además descubrió un uruguayo que puede darle una chance totalmente diferente. ¿Y por qué un fármaco descubierto por un uruguayo es de los más caros del mundo y los uruguayos no pueden acceder? Es como un contrasentido perverso. Es una gran pregunta. Seguramente si tuviéramos otro sistema que permita desarrollar investigaciones en nuestro país, hoy en lugar de estar gastando millones para comprar ese fármaco, estaríamos cobrando por los derechos de quien lo descubrió o quien lo inventó. Pero bueno, no tenemos un sistema que funcione en ese sentido. Ahí está, yo creo que tenemos el sistema invertido, ¿no? Porque viene la uruguaya, tendríamos todo para ganar y resulta que estamos perdiendo todo, absolutamente. Ese es un ejemplo. Doctor, ¿cómo sigue todo esto de los juicios por medicamentos de alto costo? ¿El consultorio sigue presentando demandas? Porque el tema que en el camino, por ejemplo, en el caso de AME, hay pacientes que han fallecido. Sí, lamentablemente, y en otras patologías también. Y en otras patologías también. Nosotros seguimos en la misma lucha, es más, ni siquiera se interrumpe el servicio ahora en la feria judicial ni en el receso estudiantil. Nosotros tenemos una guardia que sigue trabajando en enero, porque, bueno, justamente los derechos de estos pacientes no permiten esperar ni tomarse recesos. Hacemos lo que está a nuestro alcance, pero evidentemente queda mucha gente en el camino. Y es usted, porque es la cara visible, ¿no? Juan Cereta se ha transformado... No, pero no soy yo solo, es un equipo. Usted se ha transformado en una persona muy conocida, referencial, porque quizá es la persona que los medios más van a buscar. Bueno, porque soy el encargado del grupo, el responsable, pero en realidad el trabajo se hace con un equipo de ayudantes, de docentes ayudantes míos, de voluntarios que trabajan incluso en el receso sin recibir ninguna remuneración y con el aporte de los estudiantes durante el curso, ni que hablar. El Fondo Nacional de Recursos, el presidente Vázquez pide que se apruebe este proyecto que él presenta para que sea sostenible. Si no, vamos a perder la herramienta, dijo Vázquez, porque antes dábamos $300.000 por año y ahora estamos dando $40 millones por año. Si le seguimos pidiendo, evidentemente va a haber un momento en el que no se va a poder financiar el Fondo Nacional de Recursos y vamos a perder esa herramienta que pocos países en el mundo la tienen. Uno escucha a Vázquez y dice, bueno, hagamos todo para no perder esa herramienta, pero en definitiva se cuestiona si la herramienta es tan efectiva. La herramienta es buena, lo que pasa es que depende del uso que le demos. Yo creo que tenemos que preocuparnos más porque el fondo y el sistema sean moralmente sustentables, más que económicamente sustentables. Porque un sistema que le cierran los números, pero esos números cierran a costa de dejar a las personas sin cobertura, a los más humildes, a los que tienen menos recursos sin cobertura, podrá ser sustentable económicamente, pero moralmente es insustentable. Usted recibió muchas críticas por esta acción que lleva adelante y por liderar este grupo y por encabezar la defensa de tantas familias que litigan con el Estado. Por ejemplo, el subsecretario de Salud Pública fue muy duro y lo dijo aquí en Maldonado, el doctor Jorge Quián, que lo quiero citar literal. Hay abogados que trafican con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la justicia. Esos abogados trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes con enfermedades terminales. ¿Qué opina de estos dichos? Bueno, a nosotros los dichos del subsecretario Quián nos permitió tomar esa denominación que él hizo como una manera de identificarnos. Y hoy mi grupo de estudiantes se identifica como traficantes de ilusiones, porque fue como nos denominó Quián. Pero nosotros nos sentimos así, traficamos con ilusiones y traficamos con la esperanza de la gente. Si eso está mal... ¿Ha hablado cara a cara con Quián? No. Nos hemos cruzado en algún evento, pero no he tenido oportunidad, incluso en los eventos que ha organizado el Ministerio,
es difícil participar para los que tenemos una voz distinta o contrapuesta a sus ideas. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? No hay espacio. O sea, en este evento que hizo Presidencia, por ejemplo, antes del comunicado de Vázquez, todos los que fueron invitados a la mesa, todos los que piensan igual. Pero las voces distintas No igual pero se cuelan a través de los medios. Y se cuelan a través de los medios. Cuando la gente escucha y dice, Como ahora. y estas voces no estaban ahí en la mesa de notables. Sí. Bueno, no seremos tan notables, pero por lo menos a veces está bueno escuchar al que piensa distinto. Hay muchas familias que sí creen que son notables. Doctor, hay muchos temas para hablar con usted. Yo le quería preguntar, porque ayer leí un artículo, creo que de marzo de este año, hablando del tema de la seguridad, ¿no? Que usted no está de acuerdo con las propuestas que incluía la reforma Vivir Sin Miedo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque eran todas propuestas que partían del supuesto de que una mayor utilización de la cárcel como instrumento mejora la inseguridad. Y yo estoy convencido que una mayor utilización de la cárcel, teniendo en cuenta la cárcel que tenemos, lejos de mejorar la seguridad, la empeora. Entonces, hasta que no tomemos conciencia de eso y pensemos que el sistema de reclusión logre rehabilitar a alguien, cuanto más gente metamos ahí, peor nos va a ir en seguridad. ¿Y usted qué cree que opinan los familiares de las víctimas de violencia doméstica y de todos estos asesinatos y muertes violentas? Y como nosotros, que quieren tener más seguridad. Pero yo lo que quiero es que un tipo que mata vaya 45 años preso. No sé si hay bueno o pobre, va a ir a una cárcel donde no se va a rehabilitar. La verdad que como sociedad no me interesa. Bueno, pero capaz que está mal. Si va 45 años preso y en esos 45 años no podemos hacer nada por él, qué mal que estamos, qué pésimos que somos. Si usted me da 30 años para trabajar con una persona y no puedo lograr nada con él, pero somos un desastre. Pero ¿y usted está utilizando esas energías en cambiar a alguien que es cambiable? Yo creo que hay muchísimos que son cambiables. Habrá algunos que no, pero hay muchísimos que son cambiables. La Algunos inmensa mayoría, muchísimos mire, que sí. la inmensa mayoría de los que yo conocí en la cárcel, si usted escucha su historia de vida, su trayectoria de vida, se va a explicar muchas cosas de las que le pasaron. El año pasado hicimos un recurso de habeas corpus con el comisionado parlamentario por más de 26 jóvenes del CONCAR analfabetos. Si usted leía su historia, cómo fueron abandonados desde niños, cómo nunca fueron a la escuela, cómo no saben leer ni escribir, cómo pasaron por internaciones del INAU, cómo vivieron en la calle de los 12 años muchos, cómo empezaron el consumo de sustancias a partir de los 12 años en la calle. Entonces, cuando usted ve ese joven, que hoy tiene 23 años, y tuvo esa historia de vida, y nosotros como sociedad no supimos intervenir nunca para cambiar esa trayectoria de vida, ¿y qué otra cosa iba a pasar que encontrarlo en la cárcel? ¿Qué otro destino iba a tener? Y yo le pregunto, ahora cuando salga de la cárcel, porque va a salir, ¿qué cosas buenas le van a pasar a él y qué cosas buenas nos van a pasar a nosotros cuando nos crucemos con él en la calle? Ninguna. Si no somos capaces de enseñarle a leer ni escribir, si no somos capaces de enseñarle un oficio, si no somos capaces de acercarlo a la educación, si no somos capaces de buscarle algo que lo motive, que lo haga sentir útil, y nada bueno va a pasar. Es un tema muy espinoso, ¿no? Porque usted habla de si no somos capaces como sociedad, en definitiva, de darle oportunidades a esa persona. Y yo pregunto por las vidas y las familias amputadas por culpa de esa persona. ¿Quién habla de las posibilidades y de los derechos de esas familias? ¿Dónde están? Y seguramente si esos que cometieron esos delitos y causaron tanto daño a las víctimas, hubiéramos logrado torcer esas trayectorias, hubiéramos evitado. Y tenemos que pensar en el futuro, porque eso ya no lo podemos cambiar. Entonces lo que tenemos que intentar es que ese que cometió un error, que vulneró derechos de otros, que causó tanto daño en otras familias, por lo menos hacer nuestro trabajo con el mayor ahínco para que no lo vuelva a hacer. Y pensar en los que vienen, en los hermanos de ese, en los entornos de esas familias. Si no intervenimos ahí, vamos a seguir en este mismo círculo vicioso donde solamente nos quejamos, reprochamos, pero seguimos siempre igual porque a la prueba está. Hay que cambiar el sistema carcelario, hay que revisar las leyes, hay que revisar el sistema judicial. Yo creo que en el sistema carcelario hay que hacer una revolución, no hay que hacer un cambio. Hay que hacer una revolución. Si seguimos pensando que una vez que la persona es condenada y es enviada a un centro de reclusión, se terminó el problema, estamos totalmente equivocados. Ahí el problema continúa y se agrava. ¿Es un tema de económico? ¿Es un tema de ideología? Yo creo que es un tema, un componente económico seguro que tiene, pero es un tema de proyectos. Uruguay, si usted quiere ver un sistema carcelario que funcione medianamente, no precisa ir a Suecia. Puede ir a la cárcel de Punta de Rieles, a la número 6, y ver lo que se hace ahí. Y ver las tasas de reincidencia que tiene Punta de Rieles. Si el sistema carcelario entero tuviera las tasas de reincidencia de Punta de Rieles, yo le diría que ya habríamos bajado la inseguridad dramáticamente.
Parecería como que nadie le hinca el diente. No sé si ahora con un cambio de autoridades tendrán otro espíritu en ese sentido, pero da la sensación de que tenemos los diagnósticos, pero no se actúa en consecuencia. Bueno, sí, hay honrosas excepciones. Yo le ponía el ejemplo de Punta de Rieles, pero en el interior hay algunas cárceles que funcionan bien, con buenos niveles de reincidencia, cárceles pequeñas, donde se conoce a las personas, donde se conocen los motivos. Mire lo que recomienda Naciones Unidas y las reglas Mandela cuando a alguien se lo recluye por haber cometido un delito. Lo primero que recomienda es analizar ese sujeto y ver qué causas fueron las que lo llevaron a cometer ese delito, para torcer las causas. Si no trabajamos sobre la causa, estamos fritos. Entonces, eso no lo hacemos. Hay que hacer un análisis individualizado, decir, bueno, ¿este sujeto qué le pasó? ¿Por qué hizo esto? Habrá alguno que no lo podremos cambiar, patológico, pero habrá muchos otros que sí. Y tenemos que trabajar sobre qué incidió. ¿Qué incidió? El consumo de sustancias, el abandono, la falta de cultura, la falta de trabajo social. Algo tiene que haber pasado con esa persona. Entonces, si trabajamos sobre esas causas, va a haber algunos que los vamos a enderezar. Es más, hay ejemplos. Se puede ir a ver, repito, en Montevideo el ejemplo es la cárcel de Punta de Rieles. Si usted va a la cárcel vieja de Punta de Rieles, que no tiene ningún lujo y los recursos económicos que tiene son bastante escuetos, usted va a ver cómo hay algunos que no se arreglan. Y sí, porque son delincuentes, pero hay muchos que logran enderezarse. Hay que ser muy objetivo y muy frío a la hora de razonar y pensar de que todos tienen el derecho a reeducarse, de que todos nos equivocamos y de que merecemos oportunidades, ¿no? Pero hay veces que uno capaz que nos consustanciamos mucho con determinados hechos y nos bloqueamos y de repente no tenemos una mirada más allá porque nos ganan los sentimientos. Doctor, tenemos que ir cerrando la entrevista. A usted le encantan todas las difíciles, ¿no? Le gusta meterse en todo lo que da trabajo, en todo lo que es... Usted tiene un espíritu de vocación absolutamente indiscutible, de servicio, porque también está en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. ¿Le gustan los fierros calientes? Bueno, ahí estoy a pedido de un amigo, de Ignacio Alonso, con el que compartimos en otro momento. Presidente de la AUF. Sí, con el que compartimos en algún momento alguna actividad en la AUF. Él fue muy solidario conmigo, yo creo que también con él en aquel momento. Y me dijo, cuando vuelva al fútbol, si vuelvo, quiero que esté conmigo. Y bueno, me pidió si podía darle una mano ahí en la mesa ejecutiva y ahí estamos. ¿Y qué pasa con el fútbol uruguayo? Pues hay muchas aristas, ¿no? Pero... Hay muchas. Yo creo que hay cosas que se han mejorado, queda mucho por hacer. Pero si uno hace una retrospectiva para atrás de unos cuantos años, seguramente va a coincidir conmigo que hay muchas cosas que han mejorado. El proceso de selección es un ejemplo modelo, es un proceso modelo en el mundo, ya ni siquiera en la región. El fútbol uruguayo ha venido mejorando de a poco, pero hay cosas que se han mejorado los escenarios, se han mejorado la seguridad interna de los espectáculos. Queda muchísimo, pero yo creo que a veces somos demasiado críticos con el fútbol nuestro. Yo creo que es una herramienta poderosísima el fútbol. La calle Pau dijo que quiere que la policía vuelva a estar adentro del estadio. Y los episodios como el último clásico lamentable, ¿no? El tema de las barras bravas, que está vinculado con lo que hablábamos, el tema de los celulares adentro de las cárceles. Las barras bravas, yo creo que más que las barras bravas, la cultura del odio, la cultura del desprecio, de la discriminación y de la reivindicación de la muerte, en eso sí es que tenemos algo pendiente en la asociación. Yo lo hablé con el presidente a propósito de este trágico hecho y asumió el compromiso de trabajar conmigo justamente en modificar algunas cosas para combatir desde adentro, por lo menos desde el fútbol. Creo que es algo que tenemos que combatir todos, no solamente la asociación. La asociación tiene una responsabilidad institucional, pero todos nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, repreguntarnos muchas veces si no, sin darnos cuenta, no promovemos a veces la cultura del odio, de la discriminación o de la reivindicación de la muerte, sin darnos cuenta cuando cantamos algo en el estadio o cuando hacemos alguna manifestación. Hay que repensar eso porque el cambio viene desde ahí. Yo creo que tampoco generalizar, porque la mayoría de nosotros, a mí no se me ocurre ni dar manija en redes sociales, ni ir al estadio a gritar, ni a sacar boleto de los muertos que hemos logrado de la hinchada rival. Ni claro, a ¿sabe provocar... qué pasa? Que usted, cuando escucha 15.000 personas cantando eso, usted no va a salir a matar a nadie. Pero hay otros que capaz que sí. Y hay que ir por esos otros. Porque ese es su momento. Porque para ese otro, ese es su momento. Tiene 20.000 personas en el estadio que le están reivindicando hacer eso. Y él no trascendió nunca en nada. En su vida.